Cristo vive, amén. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a proseguir con el estudio de esta noche. Ya sabe dónde está mi reloj. Ahí está, amén. Ahora su Biblia, hermanos, en aleluya, permítame tantito, te le digo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Hay que cancelarlos todos. Romanos 3, 23. Vamos a proseguir con el tema que nos tiene ocupado en este mes, y es acerca de... ¿Cuál tema es? ¿Perdón? El pecado. Amén. Es un tema bien importante, hermanos. Amén. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos así a darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Romanos 3:23 dice, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una vez más. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incline su rostro así como se ha sentado y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por permitirnos estar nuevamente unidos, Señor, Padre Santo. Padre, aquí en este lugar, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que en este momento seas tú, Señor, Padre Santo, el que hable a tu pueblo, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que tú me das de pararme y presentarme delante de esta gente, de este pueblo, Padre Santo, aleluya, que son tus hijos, Padre Santo, que has pagado tú, Señor, tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, Padre. Oh bendito Dios, Padre Santo, Padre, permíteme, Señor, aleluya, Padre Santo, oh Padre Santo, ser usado por ti, Señor, en esta noche, Señor, que tu palabra sea, Padre Santo, explicada, explícita, Padre, clara, Señor, Padre, a los oídos de mis hermanos, Señor, aleluya. En lo que yo te he fallado, Señor, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos perdón por cualquier error que hemos cometido, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. La iglesia de Dios dice, amén, aleluya. Así, hermanos, que como estábamos hablando el martes pasado, estamos hablando acerca del pecado, amén. Y hemos visto, hermanos, y como les decía, yo había visto en la televisión un programa de esos que anuncian, que están, ¿cómo se llaman? De esos anuncios, de esos programas que hablan acerca de cómo está la sociedad hoy en día y todo eso. Entonces en eso yo miré ese programa, y la realidad, hermano, es que el ser humano, hermanos, amén, hemos buscado la forma, o ya hemos encontrado, han encontrado la forma de cómo destruir al ser humano en segundos. Amén. Han sabido y han reconocido cómo poder destruir, hermano, aleluya, a su prójimo. Amén. Y es lo que el enemigo quiere, hermano, destruirnos a todos nosotros. Amén. Pero déjeme decirle, hermanos, que Dios tiene control en nuestras vidas. Amén. Aunque a veces vemos que no hay salida a nuestros problemas, pero sabemos muy bien que Cristo, hermanos, tiene control de todo. Amén. Vamos a ir rapidito a Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago capítulo 4 versículo 17. Santiago 4:17, que dice la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Alguna vez usted, hermano, aleluya, hermana, ha escuchado la expresión que es muy común y dice: yo soy bueno, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie? ¿Usted ha escuchado esa expresión, esas palabras? ¿Verdad? Todos la hemos escuchado, amén. Y cuando hablamos del pecado, hermanos, a menudo comentamos del error que hemos pasado, que hemos hecho, pero nunca hemos hablado de lo bueno que hemos dejado de hacer. Amén. Siempre hablamos de los errores, de los que hemos cometido, pero nunca hablamos de lo bueno que hemos dejado de hacer. Amén. Y usted le puede poner nombre a todo eso. ¿Qué sería lo que usted ha dejado de hacer? Primeramente, como hablamos, es pedirle a Dios, orarle a Dios, buscar al Señor, buscar a Dios en todo momento, amén.
hemos perdido todo eso, amén. Ahora, quiero entrar rapidito, hermanos, a lo que es ya, ahora sí que la definición de lo que es el pecado, amén. Dimos algunos de nosotros algunas reseñas o algunas ideas de lo que tenemos nosotros en nuestra mente al respecto del pecado, amén. Definición del pecado. ¿Qué es el pecado? Amén. Muchos dijimos es que quebrantar la ley de Dios. Otros dijeron transgredir dicha ley. Es una desviación, amén, a lo recto, amén. Es un cambio de camino que uno toma a veces. Es cerrar el blanco, otra definición, o andar en el camino incorrecto, amén. Es una definición de lo que se puede decir acerca del pecado, amén. Ahora, el pecado, hermanos, es complacer a nosotros mismos en lugar de complacer a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El pecado es complacer a nosotros mismos en lugar de complacer a Dios, amén. Y ahí usted puede ver, podemos cometer pecado de comisión y pecado de omisión. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe cuál es el pecado de comisión y cuál es el pecado de omisión? Dígame sí o no, hermanos. Si me dice sí, lo brincamos al siguiente paso. Si dice no, explíquenos, vamos a explicarlo, hermanos. Amén. Ok. ¿Saben o no saben? No. ¿No? ¿De veras, hermanos? ¿Sí saben o no saben? Amén. El pecado de comisión. Le voy a dar una definición de lo que es el pecado de comisión. El pecado de comisión, pongan mucha atención. El pecado de comisión es cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. El pecado de comisión es cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. ¿Quién me puede dar un ejemplo, amén, al respecto de esto? Pecado de comisión. Le dije una definición. Cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, hacia usted? ¿Cuál será una de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Que sea salvo, ¿correcto? Es algo lo más esencial y lo más importante, amén. Amén. Pero cuando decimos que hacemos un pecado de comisión, cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios, ¿cuál es una cosa que no permite hacer la voluntad de Dios? Cuando mentimos. ¿Qué otra cosa? Podemos poner un ejemplo rápidamente en la Biblia. ¿Qué el Señor mandó a hacer a Jonás? Gracias. Amén. Que fuera ¿qué? A predicar la palabra a Nínive, darle el mensaje a la ciudad de Nínive, ¿correcto? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera a ir a predicar, amén. ¿Cuál es el mandato que Dios quiere que usted haga? Ir y evangelizar, ir y hablar del Señor, ¿correcto? Ahora, estamos hablando del pecado, pero quiero que usted lo entienda y por eso pongo ese ejemplo. Ahora, cuando decimos que hacemos pecado de comisión es cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jonás? ¿Hizo la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué es lo que fue que hizo? Hizo pecado de comisión. ¿Por qué? Porque no obedeció la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que fuera a predicar a la ciudad de Nínive el evangelio, la palabra, el mensaje que él tenía para aquella ciudad. Amén. Ahora, no vamos a entrar en detalle de lo que tenía esa ciudad, porque sabemos que esa ciudad era una ciudad bien pecaminosa, era mucho pecado. Amén. Y era una gran ciudad, pero después hablamos de eso. Amén. Ahora vemos cómo Jonás fue mandado a hacer la voluntad de Dios, pero Jonás hizo algo incorrecto. Fue el pecado de comisión. Ahora, ¿qué es el pecado de omisión? El pecado de omisión es cuando dejamos de hacer lo que Dios manda. ¿Sí?
dejamos de hacer cuando lo que Dios manda, es cuando usted está haciendo el pecado de omisión. Amén. Cuando Dios manda hacer algo y usted ¿qué dice? No lo hago. Amén. Cuando usted hace pecado de comisión, cuando hacemos cualquier cosa en contra de la voluntad, o sea, cuando hacemos lo que a nosotros nos parece, es cuando usted está haciendo el pecado de comisión. Es que yo pienso así, es que yo digo así, es que yo pienso así, que yo lo tengo que hacer así. Este es pecado de comisión. Pecado de omisión es cuando dejamos de hacer lo que Dios manda. Amén. Ese es el pecado de omisión. Amén. Ahora, estamos viendo definiciones, hermano, de lo que es el pecado. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La Biblia lo dice en Santiago capítulo 4 versículo 17, lo acabamos de leer, que es el pecado. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Ejemplos. ¿Tiene alguien un ejemplo? Yo le voy a dar uno, hermanos. Amén. Lucas capítulo 16 versículos 19 en adelante. Lucas capítulo 16 versículos 19 al 31. Le dije que no vamos a andar corriendo, vamos a ir poco a poco, paso a paso, amén, para poder entender más bien al tema. Y a su nombre. Gloria. Vamos a ir atrasito, mejor vamos a ir a Lucas capítulo 10, hermanos. Ahí atrasito, váyase a Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Si usted está apuntando, está bien, apunte ese versículo la cita que le di anteriormente, la puede estudiar en su casa y puede analizar también. Amén. La omisión de un levita y un sacerdote. Fíjese lo que está pasando en esta situación. Lucas capítulo 10 versículos 30 en adelante dice: respondiendo Jesús dijo, oiga bien lo que dice, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Dónde cayó ese hombre? Con los ladrones. ¿Qué le pasó? Los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole que medio muerto. O sea que este hombre lo golpearon hasta no más poder, ¿correcto? Como todo un ladrón, amén. Vemos la situación de nuestro hermano, hijo del pastor Adrián, allá en Tijuana, que lo golpearon cuando estaba trabajando en el Uber. Supimos la noticia que este varón fue golpeado por unos ladrones, amén. Y yo cuando miré las fotos, hermanos, me sorprendí porque sí estaban tremendas, unas fotos, unos golpes, una cortada en la cabeza, hermano, grande. No, hermanos, si una chiquita duele, imagínense una grande, amén. Entonces vemos a este hombre que dice en el versículo 30, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó, iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. O sea que los ladrones le llegaron de sorpresa, me imagino yo, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. O sea que le quitaron todo, y más aparte, después de quitarle todo, dice que lo hirieron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote. Oiga bien, ¿quién descendió? ¿O quién pasó por ahí? Un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó ¿qué? De largo. ¿Qué quiere decir eso? Que este varón miró al hombre ahí tirado, golpeado, ¿verdad? Casi medio muerto y pidiendo quizás ayuda, yo me imagino. Y este sacerdote, ¿qué hizo? Pasó de largo, no hizo nada por él, ¿verdad? Entonces dice versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo dice un levita. ¿Quién era un levita? Un levita es un ¿qué?
¿Cuántos han estado aquí? No solamente un músico. El pastor le ha dado estudios acerca de eso. Amén. Levita es un servidor. Amén. Un servidor. Fíjese el 32. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó que de largo. ¿Qué hizo este hombre? ¿Usted cree que ellos no conocían lo que tenían que hacer? Si usted mira, hermano, a un hermano o a una persona, deje usted que sea hermano en Cristo o hermano en sangre, una persona y la mira medio moribunda. Hermano Chan, usted dígame, ¿qué haría usted? ¿Haría lo del sacerdote y levita? ¿Pasaría de largo viendo a ese hombre ahí medio moribundo? Correcto. Por lo menos está haciendo algo al respecto, ¿correcto? Sabiendo él que dentro de él está diciendo, haz algo por ese hombre. Lo estás viendo medio moribundo, lo estás viendo ahí que está agonizando, qué sé yo, pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa cuando estás golpeado o no tienes bien tus sentidos, pero está algo en tu cuerpo, está ayuda, 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 ¿verdad? Y dice la Biblia que hubieron dos personajes, un sacerdote y un levita. ¿Usted cree que ellos dos no conocían la ley? ¿Ustedes creen que ellos no conocían la palabra de Dios en aquel entonces? ¿Ustedes no creen que ellos conocían todo lo que de Dios es al respecto? Claro que sí, era un sacerdote y un levita. Pero viendo a aquel hombre, ¿qué hicieron? ¿Y usted cree, hermano, hermana, usted no cree que ellos habían sentido algo para hacer por él, por esa persona? Sí, pero ¿qué hicieron? Sabiendo que, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, no lo hicieron. Amén. Dejaron por largo, dejaron ahí a ese hombre. Amén. Y no le ayudaron. Amén. Y lo estoy poniendo como ejemplo. Sigue la palabra diciendo, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿A qué fue movido? A misericordia. Él tuvo ¿qué? Compasión, misericordia por esa persona. Amén. Él tuvo eso que le llamó dentro. Él dijo, mira, necesita ayuda, ayúdalo. Amén. Y el que hizo fue y ayudó. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Amén. Estas 2 personas conocían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y así podemos ver más ejemplos. Amén. Ahora, nosotros como cristianos también de igual manera tenemos muchos ejemplos que podemos dar. Hemos visto hermanos en Cristo que no hemos ayudado. Hemos visto hermanos en Cristo que hemos cometido errores. Hemos visto hermanos en Cristo que hemos pecado. Amén. Pero ¿qué hemos hecho para que aquella persona se levante? No hemos hecho nada. Entonces, por lo tanto, uno también está pecando. Y déjeme le digo, por eso se venía a la mente ese dicho muy común en lo secular que dicen que tanto pega como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, algo así. Si es que no lo dije bien, pero va algo así. Eso. Amén. Entonces, esa es la idea, hermano. Usted entienda, amén,
Que no porque usted dice, ay, es que yo soy una persona buena, yo me mantengo en mi trabajo a mi casa, yo me mantengo en mi casa, yo no salgo siquiera, yo no le hago nada a nadie. Es más, yo no le he dirigido la palabra a nadie. Pero a veces nuestras actitudes hemos pecado con ellas. Nuestros pensamientos han ¿qué? Pecado. Amén. Entonces, el pecado, ¿por dónde viene? Amén. ¿Por dónde se nos metieron? Por los ojos, por el oído, por la nariz. ¿Sabían que el pecado puede entrar por la nariz también? Sí. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Aló, hermanos? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Estamos aquí? Bueno, no vale, hermanos. Es que los miro así, que ni pispirrinan así. Entonces me intimido un poco, hermano, porque yo que estará pensando el hermano en este momento. Si está en el Espíritu, gloria a Dios, hermano, siga pensando. Pero si está en la carne, hermano, regrese. O hermana, ¿amén? Entonces, ¿usted sabía, hermano, que el pecado puede entrar por la nariz? Sí, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, ¿verdad? Sí, hermano. Porque los miro como divididos. ¿Cuántos dicen que creen que el pecado puede entrar por la nariz? Sí. ¿Cuántos dicen que no? Callado, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que por el oído puede entrar el pecado? Amén. Por nuestras manos, nuestros pies. Amén. Por todos los tactos, los sentidos que tenemos puede entrar el pecado. Amén. Yo me hago más de una persona, un varón aquí, cuando le digo entra por el pecado por la nariz, ya se me imaginan, ¿eh? Comienzan a pensar en el pericazo y no sé qué tantas esas cosas. Amén. No voltee a ver a su hermano. Amén. Entonces, ¿pecado qué es, hermanos? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La misma Biblia lo dice en Santiago capítulo 4, versículo 17. Ahora, también el pecado, hermanos, es escoger nuestra propia voluntad. ¿Sabía usted eso? Su propia voluntad. Es que mi voluntad es esta, es que yo pienso así, es que yo. ¿Cuántos han oído de las predicaciones aquí que se ha dicho? Es que nada más decimos yo. Eso te es pecado. El pecado es escoger nuestra propia voluntad contra la voluntad divina. Ejemplo, en una ocasión en Sur Carolina, un día, creo que era martes, si no me equivoco, estudio bíblico, ¿verdad? Nos comentaban de un varón que andaba buscando novia, un joven ya mayor, ¿verdad? Con edad para tener novia, no joven con edad que no tiene para poder tener novia. Hermano Francisco, que le bendiga. Ese varón nos contaba que él estaba pidiendo a Dios tanto por una mujer. Y ese varón decía que él quería una mujer de Dios. Una mujer que lanzara, que le sirviera al Señor, que se entregara al Señor, que el Señor fuera el centro de su vida de esa mujer. Porque el hermano estaba en búsqueda de la presencia de Dios también. Entonces decía, estaba y llegó y se sentó, se hincó en las sillas de enfrente y dice, Señor, en su oración, ¿verdad? La mujer que se siente aquí en esta silla al lado de mí, esa que sea mi mujer. Pero él estaba pidiendo yo con anterioridad una mujer para que fuera su esposa, ¿verdad? Entonces él se hincó y estuvo orando, y en un día de esos él llegó, oró y dice que la que se siente aquí. Primer día, nadie. Segundo día oía que alguien entraba por la puerta y de reojito, hermano, miraba. No, esa no, Señor, esa no. Esa se traba. Seguía orando. El varón nos decía el hermano que cuando ese varón y eso fue real, hermano, de verdad, fue real fue, hermanos, amén, porque de donde viene la información es de una persona que bueno, creemos que no pueda mentir porque es un siervo de Dios. Se hincó y estaba orando, y oye otra vez la puerta abriendo,
Y era una anciana y dice, no, Señor, esa no, Padre, esa no, esa no. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos. Y comienza. Ya en eso, hermano, se descuidó y siguió orando. La mujer se sentó. Una mujer se sentó ahí a un lado, joven, no tan grande, a su edad de él. Y dice, hermanos, que me decían que esa mujer no era una mujer muy bella por fuera, ¿verdad? O sea, me entienden, ¿verdad? Lo que les digo, o sea, para no ofender tampoco, que luego digo algo y puede, olvídese, estallar una bomba. Pero la mujer no era una mujer muy bonita, pero sí le puedo decir que esa mujer era muy bonita por dentro. Amén. Y cuando este varón le estaba orando y la miró, dice, no, Señor, esa no, Padre, esa no quiero. ¿Qué estaba haciendo el hombre? ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? Él estaba pidiendo algo a Dios. ¿Le estaba haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quería? No, él estaba haciendo su propia voluntad. Amén. Vamos a verla y me avisa con el tiempo, por favor. Amén. Entonces, estaba haciendo ella, que él, esa persona, su voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas de las veces nosotros a Dios le pedimos que haga la voluntad de Él en nuestras vidas. Pero cuando el Señor quiere pasarte por un proceso, ¿qué hacemos? Renegamos, no queremos, decimos que así no, que yo lo voy a hacer de esta manera porque pienso que así es. Y a veces hasta usamos en vano el nombre del Señor y decimos, es que así Dios me dice que lo hagamos, cuando Dios no te ha dicho nada. Amén. Y eso te es pecado. Amén. Por eso es que luego vienen, hermano, que los problemas de la situación. Tú vienes de rodillas pidiéndole a Dios que Él te haga la voluntad de Él en tu vida. ¿Cuánto le hemos pedido eso a Dios? Pero cuando el Señor te quiere pasar por un proceso, como pasa el oro, el material oro, ¿cómo es que pasa para ser pulido, para ser limpio? Pasa por el fuego. Amén. Y así Dios a veces te quiere pasar por el fuego para forzarte, para unirte, para hacerte fuerte. Pero muchas las veces sucede algo que nosotros decimos, no quiero hacer eso. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado es escoger nuestra propia voluntad contra la voluntad divina. Eso te es pecado, hermano. Entiéndalo. Quizás no lo ha entendido, no lo ha captado, y usted me dirá ahorita, hermano, usted no puede decir eso. ¿Cómo va a ser, hermano, pecado hacer eso? Es que usted le está pidiendo al Señor que haga su voluntad, pero no, hermano, la que Dios quiere, sino la que usted quiere que se haga. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es escoger nuestra propia voluntad contra la voluntad divina. Usar nuestra capacidad para decidir rebelarnos en contra de la voluntad de Dios en lugar de obedecer a Dios. Eso te es pecado. Y entonces vienen consecuencias a todo eso. ¿Correcto? Amén. ¿Cuántos nos han venido consecuencias a eso? A la rebeldía. Rebeldía a la voluntad de Dios. Rebeldía, hermano, al que yo pienso así y yo lo voy a hacer así porque yo digo que es así. Eso es pecado. Amén. Fíjese lo que dice Isaías 53:6. Vayamos rapidito, hermano. Isaías 53:6. ¿Lo tiene? Dice Isaías 53:6. Todos nosotros, ¿quiénes? Diga, todos nosotros. Repítalo otra vez. Todos nosotros. ¿Qué dice? Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por no por el camino de Dios, ¿verdad? Sino por ¿cuál? Por tu camino. Mas Jehová, dice, cargó en él, con letra mayúscula, el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nos hemos apartado, hermanos, por nuestro propio camino, porque yo pienso que por aquí voy, que voy bien, que porque pienso que por aquí. ¿Cuál
¿cuál es el camino que usted ha escogido? ¿El fácil o el que está un poco complicado pasar por ahí? Muchas de las veces escogemos lo más fácil, ¿verdad? Para poder llegar a la meta, ¿correcto? Pero Dios a veces quiere que pases por el camino donde es un poco más difícil, porque al final tú vas a tener, hermano, la capacidad para poder pasar por cualquier camino. Y eso, hermano, te es pecado. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuánto nos falta ahí, hermano? Porque no tengo reloj aquí, hermano. Disculpe. Falta mucho, dice el hermano. Gloria a Dios, por fe. No, hermano, no le ponga atención a ese. Toma, no miro. Ok, ahí me avisa. Toda persona nacida en este mundo, en esta tierra, amén, es que pecadora. Toda persona nacida en este mundo es pecadora, no por el hecho de haber pecado. ¿Sabe usted eso? Amén. Sino por su propia naturaleza. ¿Qué dice Salmo 51:5? ¿Qué dice el salmista David ahí en ese versículo? En el Salmo 51:5. He aquí, oiga bien cómo reconoció el salmista. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, ¿qué dice? Toda persona nacida en este mundo es pecadora. No por el hecho de haber pecado, de haber accionado el pecado, sino por su propia naturaleza. Amén. Por la propia naturaleza. El Señor no hizo a un hombre pecador, sino a un hombre justo. Pero el hombre escogió el camino que pecador. Por lo tanto, usted ha heredado, amén, la naturaleza pecaminosa. Amén. Así que hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Póngase de pie. Y vamos a seguir con ese tema para el siguiente martes. Amén. Entonces hemos visto varias definiciones del pecado, hermanos. Amén. Y vamos a seguir viendo más y más. Todavía hay mucho que por donde cortarle. Amén, hermanos. Mire, hermanos, cuando uno está acá arriba, uno puede ver todo. Y uno a veces, hermano, le pide al Señor no ver eso, porque a veces no nos deja fluidamente hablar de la palabra. Amén. Pero, hermanos, si usted se molesta por estos temas, esta enseñanza, hermanos, pídale al Señor. Amén. No venga conmigo, no venga con el pastor o con alguien de la iglesia, sino con el Señor mismo, porque Él pone el tema con nuestros corazones para compartirles a ustedes, para que ustedes sean educados, hermanos, en la palabra de Dios. Amén. Así que no se moleste, mejor de rodillas pídale al Señor que le cambie ese sentimiento. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Póngale las manos en su cabeza, hermanos, así en su cabeza, así. Y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre. Mira, Señor, Padre, sabemos que esta cabeza, Señor, es el centro de batalla, Señor, donde todas las luchas, Señor, aleluya, o internas hay, Padre Santo, en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra cabeza, Señor. Padre, no permita, Señor, Padre, que todas estas dardos, estas luchas, Señor, caigan a nuestro corazón, Señor, sino, Padre Santo, que sean limpias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Oh Padre Santo, Señor, aleluya, si algo hemos cometido en contra de tu voluntad, Padre, si algo, Padre Santo, hemos cometido, Señor, que no te ha agradado, perdónanos, Padre Santo, aleluya. Oh Padre Santo, ayúdanos a llegar a la perfección, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu sangre, Señor, Padre Santo, nos limpie de todo pecado, Padre. Que tu santa sangre, Padre Santo, nos limpie, Señor, aleluya, nuestras mentes, Padre Santo. Y todo aquel mal pensamiento, Señor, aleluya, se vaya fuera de nuestra mente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, renueva, Señor, aleluya, toda mala influencia, Padre, toda mentalidad, Padre Santo, errónea, Padre Santo, aleluya, todo pecado, Señor, aleluya, que quiera, Señor, aleluya, Padre Santo, aleluya, contribuir, Padre Santo, oh Señor, aleluya, nuestra debilidad espiritual,
espiritual, Padre, ahora, Señor, aleluya, la reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sé tú, Padre Santo, el que nos ayude a, Señor, a ser cada día mejores, Padre. Oh, Padre Santo, a poder vivir la santidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, yo sé, Señor Jesús, aleluya, que este tema, Señor, aleluya, no a muchos le parece, Padre, no a muchos, Padre Santo, aleluya. Oh, Señor, aleluya, Padre Santo, le toma importancia, Padre. Oh, muchos se podrán enojar, Padre, por este tema, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, aleluya. Oh, Padre Santo, que tú satures todo ese mal pensamiento, que tú, Señor, aleluya, Padre Santo, detengas, Señor, aleluya, toda esa mala idea, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre Santo, que todo corazón sea limpio y puro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Gracias te damos por este día, Señor, que tú nos permites, Señor, estar aquí, Señor, estos 30 minutos de poder compartir tu tema, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que sea, Señor, de bendición para tu pueblo. Oh, Padre Santo, que tu palabra, Señor, sea bendecida, Señor, y sea tirada en buena tierra, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu te doy gracias, Padre.